Vamos entonces a comenzar dándole la bienvenida al doctor Jorge Iván Jaramillo, quien es doctor en Conocimiento y Cultura en América Latina de IPECAL, México, postdoctor en Comunicación, Educación y Cultura de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y magíster en Ciencias Sociales del IDES de la Universidad del IDES en Argentina. Es especialista en docencia universitaria de la Complutense de Madrid y comunicador social periodista de la Universidad de Antioquia. El profesor Jorge Iván Jaramillo es profesor honorario de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión del Perú y le damos la bienvenida y agradecemos que haya aceptado esta invitación. Tiene usted la palabra, doctor Jorge Iván. Muy buenos días, Natalia. Muchas gracias por la invitación. ¿Ahí me están escuchando y me están viendo? Te escuchamos bien. Bueno, perfecto. A todas mis compañeras, compañeros en el panel, pues un grato saludo, rico, delicioso compartir este espacio. Como dijo Natalia en su entrada, ¿no? Vamos a charlar sabroso, a hacerlo porque estamos hablando de procesos decoloniales, estamos hablando de la posibilidad de encontrarnos en la palabra, en la lectura, desde estos lugares decoloniales, o sea, esos lugares que yo he denominado las voces en los bordes de la historia. Y por eso para mí es tan importante pensar estos caminos literarios que pasan por la emoción, por la lectura, por los encuentros amorosos, para poder encontrarnos en la palabra, para habitar la palabra, esas palabras que están llenas de sentidos, llenas de significaciones, esas palabras que ya no están amenazadas y se encuentran llenas de reivindicaciones, se encuentran llenas de redignificaciones. Y esas redignificaciones hasta donde todas y todos podamos ser mucho más que dos. Por eso empiezo también pensando en el maestro Frantz Fanon, el psicoanalista de la Martinica, quien decía: quiero que mi voz sea brutal, no que sea agradable, no la quiero pura, no la quiero trascendente, la quiero rasgada por todas partes. La vida es una colcha de retazos, llenita de entretejidos y de múltiples urdimbres, de tejidos en construcción permanente en busca de esos lugares donde anida la poesía y la novela en mí. Anida quizá desde ese callejón de entrada en casa donde leí por primera vez La María de Jorge Isaac, o en esos silencios eternos de una biblioteca de pueblo, donde oteé los primeros panoramas literarios de los clásicos rusos, del boom latinoamericano y la poesía excelsa de una Silvia Plath. El Teatro Cuesta, fundado en 1929 en Río Sucio, Caldas, donde una mañana de domingo vi la primera película de Star Wars y El Niño y el Toro en un éxtasis total. Quizá esas primeras lecturas anidan en mi pecho con los primeros relatos de las aventuras de mis padres, ese par de viejos que se conocieron hace algo más de 50 años, una tarde de abril en un corregimiento de Pereira, Risaralda, en Colombia, cuando el camión de mi padre tumbó una esquina de la casa del abuelo, respondió por sus actos y en ese guiño de la vida conoció a mi madre. A los 15 días regresó por ella, la raptó en su camión y hoy son años caminando juntos, dejando rastro y huella en nuestras almitas serenas. Se casaron en silencio como se usaba en la época. Era tal la estrechez de su hogar que a los 15 días venden sus anillos para que la cocina y el alimentar respiraran. Soy producto de ellos, un par de viejos que me otorgaron los primeros relatos desde sus vivas voces, de un tiempo pretérito en que la palabra pesaba más que el papel con sus gramos. Soy producto de un caminar sin descanso por las laderas del viejo Caldas en Colombia. Soy eso, quizás más, o una mera mirada. La vida es bella y en el fondo el mundo discurría entre la deshumanización de las personas humanas y Hannah Arendt pegaba un grito del que aún tenemos sus ecos. Ecos de los tiempos que no lográbamos tocar con la parte de abajo del cielo. La vida es bella, lo dijo Roberto Benigni, y aprendí a amar en medio de tejidos y musarañas, de tedios, y no fue el amor romántico el que llegó en aquellas épocas, fueron unos primeros escarceos más relacionados con el ímpetu de los cuerpos, las pieles del deseo y el voyerismo exacerbado que reconocí en mi sentir a temprana edad. La imaginación llegaba de golpe,
los primeros trazos, los primeros poemas. Los demonios de la escritura me atracaban en la madrugada y me dejaban en un solo respirar. Era gente grande de la que estaba a mi alrededor. Escuchaba de los amores eternos, los de verano, los de una sola noche, los amores efímeros al bailar el sol. Para esas fechas de despertares tempranos y conversas de grandes, la uruguaya Idea Vilariño me contaba que, después de haber amado tanto todo y de haberlo tenido y de saberlo, después de haber andado lentamente con los ojos cerrados o corriendo y de haber dicho cosas inefables o deshechas y turbias o amarillas y de haber sido de todos y de nadie, que en la luz con las manos heridas. Y es que en los primeros años de temores y estremecimientos, la emoción cega la razón. Nos alquilamos para soñar solamente un ratito. Abrimos las ventanas de par en par para siempre ser queridos y nos quiebran a veces y nos aman en otras. Pero al final de la noche nos quedan las memorias presentes, esas que se parieron al construir los recuerdos. Y aparecen en nuestros caminos los amores y otros demonios, pero de esos amores iniciáticos que nos regala la vida aparece la figura del Padre. De los amores primigenios. Y me llamó mi viejo. Y me llamó mi viejo y el mundo fue mucho mejor. Su voz me llenó de vida, de tiempos en que su costumbre era un saludo de lejos. Y me llamó mi viejo y me enterneció el alma, me dijo que cumpliera muchos más y no desfalleciera, que el mundo era mío y de lo que construimos. Y me llamó mi viejo y me dijo que la vida era un trasegar de sentidos buenos, que en la mañana nos esperaba con algo eterno, que el mundo estaba habitado de olvidos y desazones, que no diera marcha atrás, porque el mundo es ahora. Y me llamó mi viejo, y su voz retumbó en tiempos inmemoriales en que se apagaban las luces. Y me llamó mi viejo y su voz fue eco, eco de amor, eco de sentimiento. Y me llamó mi viejo. Perdón, un momentito. Creo que había un poco de ruido. Continúo. Estos caminares que me llevan a los bordes de la poesía latinoamericana y al primero que escuché en su propia voz, al poeta de los amorosos y el frío, me influenció en toda mi espesura en ese tiempo. Era la usanza de los estudiantes de mochila de universidad pública que llevábamos los sueños dentro de esa mochila y un tomo completo de inventario. De esa época surgen los amores bonitos, esos de miradas fugaces, de besos robados y teléfono en servilleta. Los del beso de Dick, mirándolos desde la otra acera, fueron los tiempos de las primeras escrituras en el cuerpo de los amores. Quiero un amor bonito. Quiero un amor bonito, no de esos que se disuelven en volutas, de esos que se campean a sus anchas, de esos que te mienten cada 2 por 3. No quiero un amor de esos que se esfuman al primer revés, no quiero de esos que se amotinan cuando el conflicto agobia, no quiero de esos que se amurallan al llegar la noche. No quiero de esos amores que te abrazan sin la fuerza de su sentir. No quiero de esos que te chamullan el corazón. No quiero de esos que esconden cuentos en el placar. No quiero de esos que se empotran en sus verdades para ya no razonar. Quiero un amor bonito, quiero de esos que te escriben versos, de esos que se despiertan a la madrugada y te besan sin parar, de esos que te construyen mundos con solo habitar, de esos con los que nunca quieres descansar. Quiero un amor de esos que hacen el amor a sabiendas que no vas a terminar, de esos que regalan chocolates por Navidad, de esos que no traicionan, de esos que no olvidan. Quiero un amor bonito para ya no buscarle más. Y con A de Amor empezamos a construir todo un recorrido, por lo que en su momento llamé amor después del desamor, tal vez parafraseando una canción de esos tiempos, de esos amores del final de los tiempos, en que un mero roce nos llevaba a la locura. Todo era tan intenso que amar duraba una eternidad o un segundo. Escritos en caída libre para la pérdida de un amor. A los 20 asesiné el primer amor. Asaltábamos charcos sin parar, corríamos pelícanos en una playa inexistente, imaginábamos figuras en las nubes que nos llegaban
y no adivinábamos ni comienzos ni finales, simplemente el estar. A los 30 asesiné el segundo amor. Éramos platónicos como la paz en la tierra, tardes enteras viendo las vacas pastar en sus orillas, noches completas adivinando estrellas fugaces que no iban a llegar, madrugadas de esas con las que las meras ganas de amar sin que el cuerpo se excitara. A los 40 asesiné el tercer amor. Ese fue el mejor, el del último escalón. No prometía ni cielos ni infiernos, no besaba ni por equivocación. Era oscuro como la noche más larga, sin quejas, sin lamentos, sin llantos. Así se evaporó. Y el amor como un auxilio, como un lamento, el amor de los arrabales con olor a tabaco y aguardiente destilado, o tal vez los fragmentos de un discurso amoroso. Hoy hablamos, no sé lo que sentí con su voz al otro lado, se me agolparon en las sienes esos tiempos inmemoriales, no sentí que le quería, sentí que los fuegos internos estaban extintos, pero su querer intacto. Hoy reviví historias pasadas, supe desde un primer momento que sus creencias estaban dentro, no apresuré la despedida. Por eso, de las cortesías amorosas y que los amores viajeros siempre vagan en nuestros recuerdos. Hoy hablamos, nos reímos a la par con sus tonterías, son amores añejos, de esos que son eternos, los que despiertan en la madrugada con ganas de querernos que en una mera llamada recuerdan los anhelos. Hoy hablamos, le dije que los sentimientos son hijos del viento que aún guardo su desperdigado juramento. No le prometí veranos ni consuelos, pero yo aún le recuerdo. Y un día encontré el amor en los silencios, en las palabras silenciosas que caminan por senderos mudos, en palabras que arrastraban años de historia sin desnudar su significado. Esas palabras que heredamos del Abya Yala, el mal nombrado territorio América. Esas palabras me subyugaron en grandes y aletargados silencios. Esas palabras me enseñaron que soy la consecuencia de mis afectos. Esas palabras de lo profundo del Abya Yala. Esas palabras me enseñaron a amar a las gentes del mar con sus estridencias, su vida expuesta al viento, y las gentes de la montaña con sus eternos ostracismos de un caminar silente, sin extravagancias, con sus pasos lentos rumbo a la siembra. Muchas gracias.